Bienvenidos a una nueva edición de El HCD Informa 2021. Los invitamos a conocer las novedades y los sucesos del Honorable Consejo Deliberante de Pergamino. Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa. Esta vez vamos a compartir con ustedes los debates y las consideraciones que se mantuvieron en torno a lo que fue la 7ª sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Pergamino. Previo al inicio de la sesión, y la verdad que fue un momento muy grato y que nos enorgullece, tiene que ver con el reconocimiento público que el Consejo Deliberante de Pergamino hizo al escritor pergaminense Augusto Ferreira. Vamos a compartir parte de las palabras que él nos brindaba y también de aquella persona que estuvo al lado de él en toda su producción literaria en este tiempo. Dentro de los debates de la sesión y de los proyectos que fueron aprobados sobre tablas, creo que es importante la aprobación de un convenio elevado por el Departamento Ejecutivo con el ENOSA, para permitir la ampliación de las obras de cloacas en el partido de Pergamino. Y esto involucra un monto de alrededor de 57 millones de pesos, que en principio habría un 10% de desembolso inicial, luego el municipio avanzaría con las obras y en función de los certificados finales de las mismas se estaría reincorporando al presupuesto municipal el monto final disponible para esto. Otro de los puntos en los cuales se generaron debates tienen que ver con las recomposiciones salariales. En principio, un proyecto del concejal Baccarini que plantea una modalidad de negociación paritaria en el futuro, y el concejal Cataño plantea en otro de los proyectos una recomposición salarial inmediata previo a lo que son los desembolsos de aguinaldos o que impacten los aguinaldos en el mes de julio para los empleados de la planta municipal. Quedamos en contacto a través de nuestras redes sociales y los mantendremos informados en el transcurso de los próximos programas. El pasado martes 14 de junio se realizó la sesión especial, donde se reconoció públicamente a Augusto Ferreira por su destacada labor como escritor pergaminense. Este proyecto fue presentado por la concejal Ana Di Santo y aprobado de forma unánime por todo el Consejo. Para nosotros es muy grato, y a raíz de lo que ha acordado la Comisión de Cultura y del proyecto presentado, comenzar este tiempo previo a la sesión haciendo un reconocimiento público hacia todos los pergaminenses de alguien, de un escritor de nuestro partido de Pergamino, que la verdad que han sido muchos sus logros y su trayectoria hasta llegar a este reconocimiento. Así que para nosotros es un honor, es un orgullo la presencia de Augusto Ferreira, este escritor pergaminense, e invito a la concejal autora del proyecto para que ella sea quien entonces se dirija a él. Gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Los invito a los dos, a Augusto y a Zulema, que tanto tiene que ver con todo este taller literario, a que me acompañen. Es un momento muy emocionante en estos tiempos que vivimos, reconocer el esfuerzo, el mérito. Semana a semana, durante 10 años concurriendo al taller de literario, no podíamos dejar de reconocer y de darte este lugar, de darles este lugar, y que invite también a toda la gente que llenaron hoy nuestro honorable Consejo Deliberante, que eso muestra lo hermosa persona que son los dos, la familia de Augusto. Así que bueno, los protagonistas hoy son ustedes, es Augusto,
pero también tiene mucho que ver Zulema, así que les paso la palabra a ustedes. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a los integrantes del Honorable Consejo Deliberante y muchísimas gracias a quienes nos acompañan en este momento. Augusto es el fundador del taller literario Creer y Crear, que es un proyecto de iniciación literaria para niños y jóvenes de intelecto y magia especial, que se guía por una frase de Albert Einstein: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, mi pregunta es, ¿existe acaso una inteligencia que no pueda divertirse? Augusto, todo tuyo. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, les quiero agradecer a todos, a los concejales, a Ana también, y principalmente quiero agradecerle a Zulema, que es mi apoyo incondicional. Bueno, yo escribo muchos libros y este año voy a poder presentar los nuevos libros. Se trata de la mariposa, la luna, los pájaros y la princesa y yo. La esencia de estos libros que menciona Augusto son libros para leer y estudiar, para los primeros años de la escolaridad primaria, donde están integrados tanto por el estudio de la vida de la mariposa, de los pájaros, las evoluciones de la luna, la historia de los zapatos y de la lapicera, y además en la contrapágina una parte de su relato, o sea que por eso son cuentos para leer y estudiar. Quería comentarles ese detalle. Bueno, le quiero también agradecerle a todos los que han podido venir y a todos los que no pudieron venir. La verdad, para recibir este premio estoy muy feliz. Y además quiero agradecer a mi familia también, y a mi novia también, que está muy orgullosa de mí. Así que muchas gracias. Bueno, para nosotros, Augusto, es una ocasión especial y un reconocimiento muy especial esto que el Consejo Deliberante está entregando en el día de hoy, que fue aprobado por unanimidad, por toda la comisión, por todo el Consejo Deliberante, por los 20 concejales que lo integran. Y mira, hay algo que seguramente tus historias y tu vida, y en realidad tiene parte de este reconocimiento que ver con eso, inspiran historias y vidas de otras personas. Y esto es el valor fundamental que en el día de hoy también estamos reconociendo. Y cuando esa inspiración se encuentra entre nosotros, nos hace a todos un poco mejores, nos hace mejor comunidad, nos hacen una mejor ciudad. Esto es parte de lo que hoy queremos reconocer en vos. Así que te vamos a entregar un certificado que va a constar este reconocimiento público que hace el Consejo Deliberante y también la resolución que fue aprobada por todos sesiones atrás para que este evento sea llevado en el día de hoy. Así que para nosotros un orgullo y mis felicitaciones.
marco de la 7ª sesión ordinaria se presentaron y trataron diversos proyectos. Uno de ellos fue el del concejal Walter Baccarini, donde solicita establecer un parámetro válido para la negociación de paritarias en el ámbito del municipio y los trabajadores municipales. En realidad lo vengo manifestando desde diciembre del año pasado, cuando aprobamos el presupuesto para el 2022. Entre otras cuestiones, cuando aprobé el presupuesto, hice mención a una preocupación real, hablando con los empleados municipales, recorriendo algunas áreas. Había una preocupación por la pérdida en el poder adquisitivo de lo que es el salario municipal. Según estuvimos viendo, el año pasado se perdió con respecto a la inflación un 8% con respecto al sueldo. La idea por ahí es tomar un parámetro que sirva como guía para la negociación en paritaria, porque vemos que está la negociación trabada, que es dista mucho lo que pretenden por ahí los gremios de la oferta del Poder Ejecutivo. Y bueno, buscándole la vuelta, vemos que se aprobó un presupuesto con un 40% de incremento en las tasas, más otro 20% en octubre, llegando a fin de año, lo que daría un acumulado de un 74% más o menos anual, que casualmente viene coincidiendo con todas las proyecciones de todas las encuestadoras de lo que va a ser la inflación en este año. Creo que se asemeja bastante y creo que tomar un parámetro como ese haría que no se pierda el poder adquisitivo en los empleados municipales. Estamos hablando de más de 1.400 empleados municipales. Si este parámetro se hubiera tomado el año pasado, los sueldos municipales hubieran estado, en vez de estar 8 puntos por debajo de la inflación, hubieran ganado 4 sobre la inflación. Por ahí en un sueldo de una categoría más alta no significa demasiado, pero tenemos sueldos en el municipio que están rondando los límites de lo que maneja el INDEC para cubrir la canasta básica de alimentos. La verdad que es preocupante esa situación, y un sueldo, hoy un acumulado de inflación en lo que va del 2022 llega a un 25%. La última recomposición salarial fue para compensar lo que se perdió el año pasado, que todavía no llegó a compensarse. O sea que en estos 6 meses un empleado ve deteriorado su salario en un 25%, más un 4% que perdió el año pasado, sería casi un 30% en el poder adquisitivo. Para ponerlo gráficamente, un empleado que iba a comprar 4 kilos de carne, con esa plata compra 3. La verdad que, sumado a los gastos diarios que tiene, sumado que tiene que pagar por ahí en muchos casos un alquiler, es preocupante. Creo que sería bueno establecer un parámetro, no solo para este año, de acá en adelante. Creo que el proceso inflacionario no va a mejorar significativamente y ya dejaría una herramienta para futuras negociaciones salariales, para que la negociación sea justa y veamos recompensado a los empleados municipales como se debe. El concejal tiró algunas cifras, algunos datos recién sobre cómo los sueldos municipales han ido perdiendo estos últimos años con respecto a la inflación, y también han ido perdiendo, como nosotros también lo demostramos en los crecimientos presupuestarios finales cuando hacemos las rendiciones de cuentas. Lo dijimos hace poco, la última rendición, lo volvemos a decir. Cuando se proyectó el presupuesto 2021, la participación relativa del salario o del gasto en personal era del 57% de ese presupuesto. Cuando
finalmente se cerró el ejercicio y el saldo, el presupuesto que aumentó de 2.950 millones de pesos terminó en 3.446 millones de pesos. Esto es sin tener en cuenta los afectados, es decir, analizamos el crecimiento de recursos de libre disponibilidad. Vuelvo a repetir, presupuesto inicial 2.950 millones, recurso final pagado, que no devengado sino pagado, recurso pagado, 3.346 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno hace el análisis, la participación relativa a los salarios, que aumentaron de 1.600 millones de pesos a 1.700 y pico millones de pesos, perdió una participación relativa del 6% con respecto al presupuesto original. ¿Qué quiero decir? Que ese gasto que se había proyectado en salarios para el municipio fue menor y tuvo una participación relativa de 6 puntos menos. Eso obviamente es plata, dinero, recurso que no se afectó en salario y que se afectó en otra cuestión municipal, porque estamos hablando y la comparación es con recursos de libre disponibilidad. Sin pretender que esto sea una vuelta al tratamiento de la rendición de cuentas y a un montón de consideraciones que ya hicimos en este sentido, digo por esto último que decían recién respecto de los superávits, creo que ya fue claramente explicado, del valor que tiene y cómo es que se llega a un superávit a partir de administraciones que tienen que no solo ser austeras, sino sobre todo previsoras, y que, como ya dijimos, por supuesto todos estaríamos de acuerdo en que cada trabajador, no solo de este municipio, sino en líneas generales, pueda cobrar un mejor salario, sin quitarle valor, por supuesto, a lo que ya habíamos hecho mención en sesiones anteriores, que tiene que ver con esta previsión y esta austeridad y los números que ya ha demostrado en más de un ejercicio nuestro municipio. Le permiten, entre otras cosas, pagar todas sus obligaciones en términos de salarios en tiempo y forma. Uno tiende a naturalizar estas cosas, pero no son comunes. Todos quienes desarrollamos alguna actividad comercial sabemos del esfuerzo que eso significa, entonces me parece que también hay que poner en valor eso. Digo en términos de los últimos conceptos, en virtud de lo que está presentado, yo creo que sería, pero de cualquier manera pasará a la Comisión de Presupuesto y será tratado en ese ámbito, pero digo, alguna consideración primaria que se me ocurre es, por supuesto, los municipios son prestadores de servicios y uno de sus mayores porcentajes relativos tiene que ver con el pago de sueldos. Hay una paritaria en este momento que se está llevando adelante a pedido de las organizaciones gremiales. Creo que justamente una ordenanza de este sentido dejaría sin efecto la paritaria, que es una de las herramientas principales que tienen tanto los empleadores como los trabajadores, incluso los representantes gremiales, para llegar a acuerdos, para manejar expectativas lo más cercanas a las realidades. Me parece que no es posible y no podríamos permitir que no generar una consideración, porque son erróneas, porque en alguna medida significa no hacerse cargo de lo que después se vota y pasa año tras año, señor presidente. No es la primera vez que a la hora de hablar de masa salarial, de incremento salarial, acá se solicita una y otra vez que ha llegado fin de año, que se adecúen los aumentos salariales en función de los procesos inflacionarios que vive el país, pero también por sobre lo presupuestado. Y entonces, claro, nunca nos van a dar los mismos números con el concejal Reynoso, porque a sus números, a su proporción y a su impacto relativo en la composición del presupuesto, nunca le está sumando las compensaciones de partida. Y discúlpeme que sea reiterativa, pero no es menor. Señor presidente, el 80% de las compensaciones de partida de los 487 millones de pesos donde se pusieron recursos de libre disponibilidad fueron a incrementos salariales y el Frente de Todos no las votó. Entonces, primero pedimos incrementos salariales,
que se afecten fondos de libre disponibilidad y después no nos dan las participaciones relativas. Con esto no quiere decir que los empleados municipales no van a cobrar más, ni que están por encima de los procesos inflacionarios que estamos viviendo. Lo que estoy diciendo es que hay que hacerse cargo, que no es real las participaciones relativas de las que están hablando, porque no están incorporando las compensaciones, que por los concejales que votaron mayoritariamente esas compensaciones fueron posibles. Y se hablaba de los bonos, por ejemplo. Recuerdo los 23 millones de incremento salarial que se le dio solo al personal del SAME, lo votaron en contra. A los personales del CAP lo votaron en contra, no compensaron. 80% de las partidas eran incrementos salariales, donde se destinó recursos de libre disponibilidad para que eso fuera posible, porque tal cual lo decía el concejal, hubo incrementos que estuvieron por encima de lo presupuestado en el presupuesto original. En el mismo sentido, los concejales del bloque Frente de Todos, Partido Justicialista, Frente Renovador, presentaron un proyecto de resolución solicitando al intendente inmediata recomposición salarial para los trabajadores municipales. Los trabajadores están recibiendo un salario hoy día de entre 48 y 55 mil pesos, la mayoría de estos. Y donde se le va a pagar este mes de junio un 2% más el 14% que se le pagó en marzo, son un 16%, cuando tenemos a la fecha un 23, un 24, un 25% de inflación. Están perdiendo ya 7 puntos en lo que va del año de una inflación que lamentablemente, bueno, la soportamos todos desde hace muchos años. No vamos a echar culpas a nadie porque pasaron diferentes signos políticos y ninguno le encontró la vuelta hasta ahora. Sumado a esto, la desgracia que estamos teniendo como mundo hoy en día por lo que está pasando en Rusia y todo lo que trae de complicaciones esto. Y como decía, ya están perdiendo un 7% en lo que va del año, más sumado a lo que decía el concejal Baccarini, un 8%. Sinceramente creo que los trabajadores están en una situación muy casi desesperante, diría. Y hasta es ilógico, vergonzoso, no ponerse a pensar y a reflexionar y a tratar de llegar a un acuerdo que le dé un poco de dignidad a la vida de estos trabajadores. Presidenta, le están ofreciendo un 5% en julio y 10 mil pesos en agosto. Un 5% en julio para a estos 600 trabajadores, compañeros, son 2.500 pesos en el bolsillo. Les cambia la vida eso, no les cambia la vida. Les cambia la vida que se siente el Ejecutivo a, sinceramente, tratar de solucionarle esta situación que están pasando. Un poco tapar esa brecha que se ha abierto entre los aumentos que el Ejecutivo sí recauda a través de tasas y lo que paga de salarios. Hay otro tema que el Ejecutivo, no este Ejecutivo, ya hace varios años está debiéndole a los trabajadores, y son los convenios colectivos de trabajo. Este municipio de una vez por todas tendría que ponerse a negociar y a definir un convenio colectivo de trabajo, donde, entre otras cosas, estaría la forma de las negociaciones salariales y cómo discutir salario y cuándo discutir salario, entre otras cosas, ¿no? Los convenios colectivos incluyen muchas otras cosas, no solamente el salario, condiciones de trabajo, vestimenta, bueno, muchas cosas. Y eso todavía es una deuda que este municipio tiene con los trabajadores, con los gremios, lógicamente, que son quienes representan a los trabajadores. Y aquí en el convenio colectivo me engancharía yo un poco en lo que decía el concejal Baccarini en su proyecto, que dar previsibilidad a los trabajadores, es decir, este es el piso, de ahora en adelante cada 3 meses nos reunimos, vemos el piso, vemos cómo va la situación económica dentro del municipio y respetamos
los aumentos salariales trimestrales, entonces los trabajadores no estarían rogando, suplicando, como está pasando en este momento, que el municipio se siente a negociar seriamente un convenio colectivo que le dé dignidad para ellos y sus familias. Gracias, presidente. El proyecto pasa a la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Memorias de Pergamino. Un repaso de nuestra historia a través de las actas del Consejo Deliberante. Bienvenidos a Memorias de Pergamino, un repaso por nuestra historia a través de las actas del Honorable Consejo Deliberante. Hoy nos vamos a remitir a 1920, a dos sesiones, una que fue el 25 de enero de 1920 y la otra que fue el 16 de mayo del mismo año. ¿Y qué se trataba y qué se proponía en ese Consejo Deliberante? En enero se aprobaba el adoquinado de dos calles. Pergamino era mucho más chico, el casco urbano era mucho más chico y con pocos lugares con pavimento o afirmado. En ese momento, a solicitud de los vecinos, se autorizaba el adoquinado con adoquines de granito de calle Merced, entre Avenida de Mayo y Pinto, y de calle Dorrego, entre Moreno y Avenida Rocha, lo que hoy conocemos prácticamente como pleno centro de la ciudad. Recordemos que en la misma época había calles como calle San Nicolás con adoquinado de madera. Todavía no estaba definida la forma en que se iba a estructurar nuestra ciudad. En la misma sesión, el concejal Duarte proponía un hecho que puede parecernos curioso en esta época, que era el uso obligatorio de amortiguadores en las motos. Imaginémonos en esa ciudad donde la inmensa mayoría de las calles eran de tierra o afirmadas, algunas pocas, ya había lo que hoy conocemos como los motoqueros, que generarían sus ruidos y sus incordios para la comunidad, y se empezaba a regular la utilización de estos nuevos vehículos. En la sesión de mayo ocurren dos eventos. Por un lado, se pide y se autoriza la ampliación del alumbrado público del pueblo de Acevedo. ¿Qué había pasado? En 1916 se había generado el primer contrato con las usinas generadoras y se le brindaba alumbrado público al pueblo de Acevedo, lo que era una gran mejora. En 1919 se había hecho una comisión de vecinos, me habían reclamado y se autorizaba la ampliación de esto que venía a ser un servicio esencial. Y por otra parte, y esto es una perlita de la historia, en 1916 se sanciona una ordenanza autorizando e instando al Departamento Ejecutivo a que venda carne. Puntualmente la ordenanza decía que se autorizaba al Departamento Ejecutivo a la venta directa de carne, tanto en el mercado central o donde fuera necesario. El municipio podía comprar animales en pie o ya faenados para su venta. ¿Y por qué ocurría esto? Y la venta debía ser al costo más los gastos mínimos para que el municipio no perdiera dinero. ¿Por qué ocurría esto? 1920, la Argentina del Bicentenario. ¿Qué había pasado? Por un lado, había aumentado mucho la inmigración en el país en los últimos años. Había pasado o estaba en pleno furor la revolución bolchevique en 1917 de Rusia, que la había sacado del mercado exportador. Entonces, Rusia es un gran exportador de trigo y de otras materias primas y estaba fuera del mercado. Europa Central y Oriental estaba bloqueada por la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos tenía un momento de auge y había restringido sus exportaciones de carne. Por su parte, Argentina no las había restringido, entonces estábamos exportando casi un 50% más de lo que exportábamos 4 o 5 años antes. Y el precio de la carne en Argentina se había disparado. Lo que se decidió ante esa situación en el municipio de Pergamino es generar la compra directa de animales en pie o de carne faenada y su venta por parte del municipio al costo para bajar la inflación o lo que conocemos como inflación respecto al precio de la carne en el Pergamino de 1920. Gracias por acompañarnos en esta edición del HCD Informa 2020. Estas y otras novedades las podés seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.